Bien, buenas noches hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Hoy es nuestro segundo capítulo de este estudio que se llama Los atributos de Dios. En realidad el estudio se llama Conociendo a Dios, ¿ya? Y a través de sus atributos. La semana pasada comenzamos este estudio y, si ustedes recuerdan, más o menos tratamos de explicar la razón por la cual vamos a hacer este estudio, que sin duda alguna nos va a llevar varias semanas. Y la razón principal, ¿se acuerdan cuál era? La razón principal, bueno, la razón principal es el hecho de que el pueblo de Dios, donde por supuesto también nos incluimos nosotros, tiene una relación principalmente de carácter sentimental, emocional con Dios, y no una relación escritural, espiritual, ¿ya? Y eso está dado justamente por el hecho de que la relación que nosotros tenemos con Dios habitualmente es una relación sentimental, digo, porque es una relación donde dependemos mucho de las circunstancias, dependemos mucho de lo que nos está sucediendo o lo que no nos está sucediendo. Entonces tenemos momentos de mucho éxtasis, entre comillas, espiritual, momentos de mucho bajón. Entonces, en una gráfica que, por supuesto, no es lineal, no es plana, pero que las diferencias que ocurren suelen ser, digamos, más grandes de lo que debieran, y es porque justamente nosotros tenemos una postura hacia Dios más bien desde nuestra visión hacia Él y no de la visión de Él hacia nosotros. Entonces, el concepto de conocer a Dios, que pareciera algo que para los cristianos que llevamos un tiempo es algo ya de alguna manera encaminado o conocido, nos damos cuenta que no es tan así, y que, vuelvo a insistir, la relación correcta con Dios se va a generar a partir del conocimiento más profundo de quién es Él. Recuerde que en esta situación de este conocimiento o de esta relación sentimental que tenemos con Dios, nosotros tendemos a tener una relación horizontal con Él, ¿no es cierto? Y no una relación vertical. Podemos tener una relación vertical de palabra, pero es horizontal porque los hechos muestran que son así. O sea, nosotros tomamos o no tomamos de acuerdo a nuestra situación, ¿no es cierto?, los decretos y los mandatos de Dios. Oro cuando yo pienso que debe ser, vengo cuando quiero, hago esto, si esto no me parece, no, si esto... Y no estoy hablando solamente de un contexto de la iglesia, estoy hablando en relación a la situación de nuestra relación personal con el Señor, que se traduce, por supuesto, en que tenemos un alto contingente de pueblo de Dios que vive, aun cuando lo niegue verbalmente, ¿no es cierto?, vive su cristianismo a su manera. Y eso, por supuesto, que es una falacia, porque no existe tal cosa. O estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. No estamos medio en la voluntad de Dios o a media en la voluntad de Dios. ¿Estamos luchando en la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Pero nadie está a medias en la voluntad de Dios, ni existe una suerte de menú relacionado con la figura de Dios, en que hay cosas que puedo elegir y otras que no. Cosas que puedo considerar importantes y otras menos importantes, ¿ya? Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros generalmente como pueblo de Dios, y por eso es que el estudio de conocer a Dios parte por conocer sus atributos. Dijimos también que este concepto de los atributos es bastante amplio, y lo que tratamos de hacer, es por medio de este estudio, es hacer un tratamiento lo más profundo que podamos hacerlo, entendiendo que siempre nos vamos a quedar cortos, ¿ya? Ahora, recuerden Jeremías 9:24, Juan 17:3, son pasajes que hablan de conocer a Dios, ¿no es cierto? Gloríese en conocer a Dios, dice Jeremías. La vida eterna consiste en conocerte a ti, dice el Señor en el libro de Juan. Esto lo vimos la semana pasada. Hicimos una gran división en relación a los atributos de Dios, y lo primero establecimos los atributos naturales de Dios, que estos atributos pertenecen a su naturaleza, ¿no es cierto? Y eso son únicos y son también absolutos.
y por lo mismo, por ser atributos de la naturaleza de Dios, son incomparables e insondables. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no tenemos un punto de comparación en nuestra experiencia como seres humanos, ni en nuestra historia como seres humanos, y no tenemos tampoco la capacidad de sondear a tal profundidad, de entender plenamente estos atributos. ¿No es cierto? Son la invariabilidad, ilimitado, eterno, omnisciente, todopoderoso, creador, soberano, inescrutable. Son algunos, ¿no es cierto?, de los atributos que la Biblia nos entrega, y son más o menos también dentro de los mismos, por ejemplo, de ilimitado, eterno, que pueden resultar similares. Vamos a ver las diferencias que existen, a lo menos desde el punto de vista teológico, en relación a esto, ¿ya? Por supuesto, siempre nos vamos a quedar cortos en esto, pero la idea es justamente que nosotros tengamos una concepción más profunda de cada uno de estos atributos, ¿no es cierto? Porque eso nos va a permitir conocer mejor a Dios, y al conocer mejor a Dios nos vamos a relacionar más correctamente con Él. Vuelvo a insistir, la relación que prima en el pueblo de Dios hoy día es una relación de carácter horizontal, ¿no es cierto? Dios es un igual mío. Él me sugiere cosas y yo veré si las hago o no las hago. Eso a lo mejor no lo declaramos verbalmente, pero nuestros actos denuncian que es así, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros sabe que es así, en mayor o en menor medida. Por lo tanto, tenemos que luchar contra esa natural tendencia de hacer nuestra voluntad versus lo que es la voluntad de Dios. Pero para eso es necesario también que nosotros, el Espíritu Santo, nos revele mayormente el tamaño de Dios, la naturaleza de Dios. Estoy hablando en términos, ¿no es cierto?, antropomórficos, de Dios no tiene tamaño, no tiene una serie de cosas, pero es para la dimensión, ¿ya? Porque eso me va a llevar a mí a reconocer mi real condición. Esos atributos naturales alcanzamos a ver la semana pasada, la autoexistencia de Dios en todo orden de cosas. Él no tiene principio, no tiene fin, nadie lo hizo, nada. Nosotros no tenemos, vuelvo a insistir, ni un punto de comparación, ni tampoco la capacidad de sondear eso, ¿ya? Solamente podemos recibir la revelación. Y eso habla, por ejemplo, de su independencia. Al ser Él, nadie lo creó, nadie lo hizo, no depende de nadie. Su pensamiento, su voluntad, su poder son absolutamente independientes. Esto significa, en raya para la suma para nosotros, que a Dios no le interesan tus planes, no le interesan tus pensamientos, no le interesan tus ideas, no le interesan tus sueños. Toda doctrina que hable que Dios está interesado en ti, quiere desarrollar, no, es mentira. Es mentira. Él tiene un plan trazado y lo va a cumplir contigo o sin tigo. ¿Ya? Lo va a cumplir sí o sí. Estas cosas que se enseñan muchas veces, mira, tú eras tan importante para Dios, tan importante que Dios vino a morir por ti, es mentira también, porque justamente porque no somos importantes, porque no valemos nada, es que apreciamos la gracia de Dios. Si hubiera un mínimo mérito en alguno de nosotros o en algún ser humano de que haya venido Jesucristo, entonces Jesucristo ya no sería Dios y la salvación no sería gracia. Entonces esto nos va a ayudar a dimensionar la gracia, porque muchos de nosotros, ¿no es cierto?, todavía pensamos y tenemos un concepto de nosotros equivocado. Todavía tenemos orgullo, nosotros tenemos una serie de otras cosas. Por eso es que este estudio del conocer a Dios es para colocarnos en nuestra posición real o lo más cercano a lo real de lo que es nuestra relación con Dios. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, tengo que tener una impronta distinta, espero, después de este estudio. Él me llama su amigo, pero yo no soy su amigo desde el punto de vista de lo que considero yo amigo en la horizontal. ¿Ya? Cada una de esas cosas las aprendo a apreciar más profundamente, justamente porque me doy cuenta de que Él, siendo todo esto, ¿no es cierto?, por su infinita gracia, no por mérito, no por ninguna otra cosa. Cualquier cosa, vuelvo a insistir, que alimente la carne de que Dios vino porque nosotros éramos importantes, porque éramos su creación preciada, no, porque eso significaría que Dios nos necesitaba de alguna manera, y no es así. Él es autosuficiente, autovaliente, autotodo. Esto, lejos de generarte un problema de autoestima, ¿no es cierto?, y que digas, bueno, pero Dios algo me tiene que amar porque yo... No, no es así. Te lleva a la realidad, y eso que hace nos libera. Lejos de esclavizarnos, nos libera, ¿ya? Y nos hace ser más excelentes por gratitud. La búsqueda de eso, por gratitud, por amor a Dios.
¿Ya? También vimos sus atributos o enunciamos sus atributos morales, que son justamente los que corresponden al carácter transferible de Dios. Amor, misericordia, perdón, sabiduría, luz, santidad, ira, ¿no es cierto?, justicia, verdad. Porque sí, el cristiano se enoja, pero la pregunta es ¿por qué se enoja? ¿Qué es lo que lo molesta? ¿Ya? ¿Qué es lo que lo irrita? ¿Qué es lo que lo saca de su paz? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos atributos eran parte de la imagen y semejanza que el ser humano tenía que plasmar en la administración del planeta, y cosa que no ocurrió a partir del pecado, y cada uno de estos atributos que estaban dentro del equipamiento que el ser humano tiene, no son gobernados por Dios, sino que son usados por nuestra naturaleza caída. Y por eso es que el hombre ama de una manera que Dios no ama. El amor de Dios no tiene nada que ver con el amor del ser humano, la misericordia, el perdón y todas las cosas que nosotros sabemos. ¿Ya? Y dijimos que vamos a ver en el transcurso del tiempo también algunos de los nombres de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, que eran puestos desde los judíos hacia nuestro Dios, en relación justamente a las circunstancias que les tocaba en algún momento vivir. Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada, y el día de hoy vamos a comenzar con el segundo capítulo, con el primer atributo que vamos a ver, que pertenece a los incomparables e insondables, es la invariabilidad de Dios. La invariabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, que significa que Dios no cambia. ¿Ya? Y este atributo lo vamos a tratar por separado. La próxima semana vamos a ver uno o dos más juntos, porque este se tiene que ver primero, porque sin duda alguna todos los otros tienen que adosarse a este. Porque, por ejemplo, cuando digamos todopoderoso, tengo que entender que Dios no cambia, que es siempre todopoderoso. No es que ayer fue más todopoderoso que hoy día, no. Entonces, Él no cambia. Él no cambia. Entonces, la invariabilidad de Dios. Vamos a revisar versículos que apuntan a esta invariabilidad. No son todos, pero la idea es que nosotros asumamos, ¿no es cierto?, con la capacidad limitada que tenemos, este atributo de Dios. Y más que asumirlo, tiene que aumentar nuestra fe de saber que Dios siempre es el mismo, que no me ama más como su hijo ayer, que hoy día, ni mañana, que no valgo hoy día menos ni valgo más para Él. No hay variabilidad en eso, por ejemplo, ¿ya? Pero también sus juicios son invariables. Nadie va a hacerle una presentación y se va a engrupir a Dios, ¿ya? Entonces, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Alguien que busque mientras tanto Malaquías 3:6 y otro que busque Santiago 1:17. Ya, escuchemos entonces primero Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ya, cuando Dios se presenta y verbaliza su nombre, le da a entender o le da el nombre de Dios, ¿no es cierto? El nombre de Dios es Jehová, Yahvé, ¿no es cierto? Que es en definitiva una expresión castellanizada del tetragramatón, que eran las 4 consonantes, Yod, Hei, Ba, ¿ya? Y que no tenían vocales, por lo tanto su pronunciación nunca se va a saber exactamente cómo era, pero lo importante es que ese tetragramatón significaba: yo soy el único, fuera de mí no hay otro, yo soy el que soy, yo soy el que siempre he sido, yo soy el que siempre he estado, yo soy el todopoderoso. Implica la conjunción de todos sus atributos, ¿no es cierto?, en esa expresión yo soy, ¿ya? Entonces le dice, ese es Dios. Ahora, Malaquías 3:6, ¿quién lo tiene? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos rescatando de este pasaje. No cambio. Y por eso, porque no cambio, no han sido consumidos hijos de Jacob. El que Dios sea invariable no significa que es estático. No, es dinámico, ¿no es cierto? Israel pasó
altos, bajos, más bajos que altos, ¿no es cierto? Todo, pero Israel hasta el día de hoy permanece. ¿Por qué? Por Dios le prometió. Es una de las evidencias de la existencia de Dios y de la veracidad de la Biblia, es la existencia de la nación de Israel. ¿Ya? Santiago 1:17, ¿quién lo tiene? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra, o sea, ni un atisbo de variación. ¿Ya? Dios no cambia. Atributo fundamental de asimilar en la medida de nuestra posibilidad de asimilar, porque no podemos sondear totalmente, y ahí tiene que operar, ¿qué cosa? La fe de que es así. ¿Ya? Ya vamos a llegar a los pasajes complicados cuando Dios dice que se arrepintió de hacer al hombre y todo eso, no sé por si alguien lo está pensando. Vamos a llegar allá. Lo importante es primero sentar esta base. Salmo 102, 25 al 27. Hebreos 1, 10 y 12 repite lo del Salmo. Así que Salmo 102. En realidad era más fácil Hebreos, que está más cerca de Santiago. Pero Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, ¿no es cierto? Eres el mismo. No hay sombra de variación, no hay variabilidad, no hay mutabilidad. Dios es inmutable, ¿ya? Por supuesto que es algo, vuelvo a insistir, que no tenemos punto de comparación nosotros, porque si hay algo que caracteriza nuestra existencia como seres humanos y nuestro entorno, es que cambia. Entonces, nosotros, todo nuestro entorno interno y externo cambia. Por lo tanto, no tenemos punto de comparación de eso, ¿ya? Nosotros podemos tener a lo más un concepto que se llama estabilidad. Y la estabilidad es, en definitiva, una situación que de alguna manera habla de una constancia en el tiempo, pero es distinto a no cambiar. No cambiar es no mover, no es inmutable. O sea, es inmutable, no hay variación absoluta. ¿Ya? Él no cambia en sus atributos. Vamos a tomar algunos aspectos. Él no cambia en sus atributos. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya, entonces, ¿cuál es la parte que rescatamos de ese pasaje? Su eterno poder, ¿no es cierto? Un atributo, su eterno poder. Él no va a cambiar en su poder, siempre es poderoso, todopoderoso. Veamos Tito 1:2, a ver si la chuntamos con este. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ya, entonces Dios no miente, prometió. Dios no miente, prometió, ¿no es cierto? Esperanza eterna. Sus promesas, ¿no es cierto? Y su atributo de eternidad tampoco cambia. El Salmo 136, vamos a leer solamente el versículo 1, pero todo el Salmo repite una y otra vez esta expresión. Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ya, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no es cierto? Para siempre es su misericordia. Entonces, y lo repite una vez, para siempre es su misericordia. Entonces, sus atributos son invariables, ¿ya? Él no es más misericordioso, menos misericordioso, y ya vamos a ver que en la Biblia hay pasajes que pareciera que dieran a entender que ocurren variaciones en esto, pero vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Lo importante es que tú y yo, como hijo e hija de Dios, tenemos la fe en que en este atributo Dios no cambia, ¿ya? Él no cambia sus planes tampoco. Número 23, 19 e Isaías 48. No cambia en sus planes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No hay cambio en sus planes. Isaías 48.
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Sus decretos, sus planes, lo que está establecido en la palabra se va a cumplir, ¿ya? De etapa a etapa. Él no cambia en sus promesas, y gracias a Dios que no cambia en sus promesas. Para nosotros como hijos de Dios eso es una bendición. Para los que van a morir en sus pecados va a ser una maldición, porque Él prometió el infierno también para quienes le negaran delante del Padre, ¿no es cierto? O sea, los que le negaran acá, Él los negará también delante del Padre. Entonces, sus promesas. ¿Prometió Dios que no te ibas a enfermar nunca? No. ¿Prometió Dios que nunca ibas a tener problema económico? ¿Prometió Dios que te iban a salir siempre todas las cosas bien? No. ¿Y entonces por qué la iglesia se vuelve loca pidiendo esas cosas si no, Dios no prometió nada de eso? ¿No es cierto? Él dijo, ¿cuál fue su promesa en relación a eso? Nunca nos abandonará, ninguno va a mendigar, ¿no es cierto? Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las promesas a las cuales nosotros nos afirmamos y las cuales realmente debemos clamar y afirmarnos? ¿Cuáles son esas promesas? Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo, lo sienta o no lo sienta. Esa es una promesa. Y si lo voy entendiendo en el concepto de la invariabilidad, Él no está conmigo en algunos ratos ni está conmigo, y no está conmigo en otros ratos. Él no está conmigo en la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando está bien la cosa y no está, o me deja cuando la cosa está mal. Hoy día su promesa es que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sus promesas son independientes de nuestras acciones. Y gracias a Él por eso. Porque si dependiera de nuestras acciones, estaríamos todos quebrados. ¿Ya? Él no cambia sus promesas. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él, ¿no es cierto?, guarda el pacto. Él es el Dios de pacto. Él guarda la misericordia. Él prometió eso, ¿no es cierto? ¿Se lo cumplió a Israel? ¿Se lo ha cumplido? Claro que sí. Nos lo cumple a nosotros también. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué pasaría si Dios nos diera una herencia aquí en la tierra? Sería sujeta a la corrupción, a la prisión. Entonces, por eso es que las promesas de Dios no están aquí. No están aquí. Este es un periodo de paso. Por eso es que esto tiene que cambiar nuestra posición frente a Dios, frente al mundo, frente a la realidad de las cosas. ¿No es cierto? Vuelvo a insistir, somos seres humanos y nuestra tendencia natural va a ser al pecado, al egoísmo, a la falta de gratitud hacia Dios y todo eso. Pero para eso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, para darnos poder para vencer eso, no para hacer tontera. ¿Ya? No es el Espíritu Santo el que te sacude. No, normalmente los que se sacuden en la Biblia están endemoniados. ¿Ya? Están endemoniados, descontrolados, endemoniados, como cable eléctrico. No. ¿Ya? No es así. Entonces, Él ha prometido darme su Espíritu. Él ha prometido que hoy día mi cuerpo es templo suyo. Él mora dentro de mí en la persona del Espíritu Santo. Él es mayor que cualquier cosa que pueda haber afuera que tienda o quiera destruir el plan que Él tiene conmigo. No mi plan, su plan. Dios no vino a cumplir o no va a cumplir tus sueños, porque todos nuestros sueños son trapos de inmundicia. Es más, lo que soñemos se queda chico con lo que Él nos tiene. Entonces nos dice, no te pongas a soñar, ponte a trabajar. Sueña en grande. Todas esas son babosadas satánicas que no vienen de Dios. Que no vienen de Dios. ¿Significa eso que uno no tiene aspiraciones? No, estoy hablando que yo no uso a Dios
como el amuleto que va a cumplir mis sueños, mis proyectos y mis cosas. Por eso es que tanto cristiano decepcionado, deprimido, dañado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las expectativas de su vida y los planes de su vida no se le cumplieron. Y Dios nunca prometió que los iba a cumplir. Y el que haya dicho o haya usado el nombre de Dios para decir que tus sueños se iban a cumplir, mintió. Mintió. ¿Ya? Y Dios, Él no quiere nuestro mal, quiere nuestro bien. Por lo tanto, todo lo que sucede en mi vida, si yo lo sé tomar desde la perspectiva correcta, espiritual, puedo decir, como el apóstol Pablo, todas las cosas que me suceden ayudan a bien. ¿A bien de qué? No es mi bienestar, es el bien de Dios. Y el bien de Dios va de la mano con que yo desaparezca mayormente, con que Él crezca y yo desaparezca, ¿no es cierto? Que actúe sobrenaturalmente. Cuando tengo que mis reacciones sean espirituales y no sean carnales. Luchamos contra eso todos los días. Por eso es que todos los días tenemos de qué arrepentir. El Espíritu Santo no va a ordenar nuestro entorno, va a cambiar nuestro interior. Nuestro entorno va a seguir ahí y probablemente siga por ahí para siempre en muchos aspectos, porque son justamente los aguijones que Dios permite, ¿no es cierto?, que permanezcan ahí porque nos mantienen a raya a nosotros con la misericordia, con el amor, con esto, que no se trata del concepto de permisividad. Pero Dios te tiene que cambiar y me tiene que cambiar interiormente. Por eso es que estamos estudiando sus atributos, porque si Dios es todopoderoso, todo esto, y yo sé que no varía, o sea, ¿cómo no me va a cambiar el carácter? ¿Cómo no me va a hacer menos idiota? O sea, yo no entiendo esa relación con mi propia vida, y por eso es que uno, cuando está siendo transformado por el Espíritu Santo, se enoja consigo mismo por las reacciones que tiene, se enoja ya no es culpable este otro, aunque este otro dejó la cuestión la tendalá, aunque le dijimos 50.000 veces, puta, apaga el portón ahí a esa altura, o no lo hagáis esta cuestión, y lo va a volver a hacer, y ese es el trabajo para mí. Porque finalmente Dios está trabajando conmigo. Ahora, si las personas, tus hijos, mis hijos, el vecino, todo, aprenden ollas harina de otro costal, y Dios tendrá que tratar con ellos. Y por último, como le digo yo a mis hijos, yo me voy a morir, o me voy a ir en el rapto, y si ustedes no están convertidos, se van a quedar acá y la van a pasar como el forro. Y si Dios se demora 10, 15 años más, a lo mejor se van a casar y ustedes van a tener una vida miserable, porque no voy a estar yo para cortarle el pasto, no voy a estar yo para apagar las luces, no voy a estar yo para cerrar el portón, no voy a estar yo, ¿no es cierto?, para sacar la caca de los perros. Ustedes van a estar aquí, y yo con tu madre, si es que estamos vivos todavía, vamos a estar disfrutando, viajando después de pagarle sus estudios. Ese es tu destino. ¿Y cuánto es eso? 2, 3 años más. Si el mal se lo hacen ellos. Pero tiene que pasar por mi relación con el Señor, porque hay cosas que no voy a poder cambiar y voy a tener que asimilar de otra manera para que se hagan, Eso entonces, de alguna manera, y vuelvo a insistir, esto no es permisividad, no es una serie de otras cosas, esto es tomar uno lo que tiene que tomar y hacer la obra que tiene que hacer y permitir que el Espíritu Santo lo haga. Porque el poder no lo tenemos nosotros, el poder no está dentro de mí, o sea, yo no tengo el poder, tú no tienes el poder viene del Espíritu Santo. Ese es el verdadero dunamis, pero se usa la expresión y se le atribuye al Espíritu Santo una serie de conductas reñidas ya prácticamente con la moral, ¿ya?, que el Espíritu Santo nunca ha hecho ni avalado, porque el poder, el dunamis del Espíritu Santo es justamente para producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque yo tengo paz mientras todo funciona al ritmo mío. Todo está en paz. Todos están haciendo su parte, todos están todo esto acá, perfecto. Tú abrí una cuestión, ya, todo ok, listo, todo ok, perfecto, estoy en paz. Esa no es la paz de Dios. ¿Ya? Y así sucesivamente. Él no cambia sus promesas. 1 Juan 2:17. Él no cambia sus promesas. Y sus promesas están en la vida eterna. La promesa de Él en esta vida es que va a estar conmigo, contigo, todos los días hasta el fin del mundo, corrigiéndote, animándote, fortaleciéndote.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No es cierto? La promesa es que vamos a permanecer para siempre. ¿Ya? Hebreos 10:36, lo leen ustedes en la casa. ¿No es cierto? Antes de ver la nocturna, leen Hebreos 10:36. Él no cambia en sus decretos. En sus decretos. Recuerda, Él no cambia en sus planes, no cambia en sus atributos, no cambia en sus promesas, no cambia en sus decretos. Invariable. Salmo 33:11. Sí, Él no cambia en sus decretos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre, ¿no es cierto? Sus decretos, sus pensamientos, sus dichos, todo permanece para siempre. No hay variación, ¿ya? No hay variación en eso. No solamente no hay variación, sino que permanecen para siempre. Aunque parezca que no se está haciendo, permanecen para siempre. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. ¿Ya? Sus decretos se cumplen, se hacen, no hay cambio en eso. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Job 13:13. Él no cambia en su justicia. Hay muchos más versículos. La idea es que también ustedes puedan enriquecer esto mucho más. Éxodo 34:7. Él no cambia en su justicia. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Él nunca va a tener por inocente al culpable. ¿Ya? Nunca, jamás. La justicia de Dios se va a cumplir. El tema pasa, ¿no es cierto?, porque Él nunca jamás va a tener por inocente al culpable. Por lo tanto, todas las personas que desgraciadamente mueran en sus pecados sin la provisión de Jesucristo, sin la justificación en Jesucristo, van a ser declarados culpables, borrados del libro de la vida y condenados al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. ¿Ya? Es así de serio. El infierno es, el lago de fuego, el destino final de los perdidos, es la cosa más espantosa que se pueda imaginar. Tampoco tenemos un punto de comparación nosotros. ¿Ya? Entonces, Él no cambia en su justicia. No es más justo ayer, menos justo hoy día, y así variando esa situación. No, siempre lo es. Entonces, Él no cambia en sus atributos. Partimos, ¿no es cierto?, con que Dios es inmutable, que significa que no varía, que no cambia. Él no cambia en sus atributos, Él no cambia en sus planes, Él no cambia en sus promesas, Él no cambia en sus decretos, Él no cambia en su justicia. Entre otras cosas que también podríamos seguir agregando que nos dan exactamente la misma dirección, que Él no cambia, no varía. Dios es inmutable, es invariable, no varía. Ahora, esa es la visión correcta de Dios. La visión no incorrecta, sino que incompleta de Dios, la podemos encontrar nosotros en estos pasajes que pueden resultar complicados, ¿no es cierto?, de entender, porque obviamente tenemos, por ejemplo, en Génesis 6:6 que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿no es cierto? En Éxodo 32 dice que Dios se arrepiente, producto de una oración de Moisés, de hacerles daño, ¿no es cierto?, a la nación de Israel. Bueno, y Jonás dice que se arrepiente de hacer juicio sobre la ciudad de Nínive. ¿Ya? Cada uno de estos pasajes nos muestra, de alguna manera, nos confronta a una situación, entre comillas, contradictoria en nuestra mente. Por eso es que recuerden que el estudio, el propósito también, o uno de los propósitos, es que nosotros nos situemos correctamente desde nuestra perspectiva hacia Dios y entendamos mejor la visión de Dios
hacia nosotros. ¿Ya? La visión de Dios hacia nosotros. Vuelvo a insistir, hay expresiones que de alguna manera se han transformado en dichos populares dentro del mismo cuerpo de Cristo, que pueden decir, ¿no es cierto?, mira, tú tienes que ayudarle a Dios, Dios necesita que tú esto, y son expresiones que son falsas, que son absolutamente falsas, porque no es así, eso es un desconocimiento de Dios. Dios necesita que tú vengas aquí y Dios te necesita para... No, Dios no necesita para nada. ¿Ya? Nos cuesta entender porque siempre, vuelvo a insistir, nuestra relación sentimental con Dios está en un plano equivocado de horizontalidad y no en una infinita verticalidad. ¿Ya? Porque ni siquiera es una verticalidad, sino que una infinita verticalidad. ¿Qué puede pasar en estos pasajes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si él reconsiderara algo? Si él reconociera que, o reconsiderara algo, significa que se le pasó algo y diría, oye, en realidad tiene razón el hombre, se me había quedado esto, fíjate que, ¿no es cierto? Y no es así. Entonces, esto es por eso que son insondables e incomparables. Ahora, aquí vamos a resolver la cosa. Primero, tal como dijeron, la palabra arrepentirse, en el original, es la palabra nakham, en el hebreo, que significa un suspiro fuerte causado por un dolor, ¿ya? Entonces, el arrepentimiento de Dios es en realidad un dolor por ver cómo el hombre, en vez de elegir lo bueno, elige lo malo. En vez de elegirlo a él, elige el pecado. Pero eso no resuelve todo, ¿no es cierto? Porque si alguien me dice, por ejemplo, ya, pero a ver, Dios sabía que Saúl se iba a volver en contra de él, la respuesta es sí. ¿Y entonces por qué le dolió el corazón? Si ya lo sabía. Pero lo sabía. Él sabe todo antes qué va a pasar. Él permite todo, él sabe todo. Podría pensar yo... Pero podría pensar yo que a lo mejor entonces, como muchas personas dicen, ah, bueno, si Dios sabe que todo va a pasar, ¿para qué oro? ¿No es cierto? Porque sus planes son, o alguien de aquí piensa que puede doblarle la mano a Dios. Entonces, a eso se refiere este concepto. Bueno, la palabra en el idioma original no significa lo que significa el arrepentimiento para nosotros como seres humanos. Nosotros nos arrepentimos porque hemos cometido un error, ¿ya? El arrepentimiento de Dios tiene que ver con un dolor, con un sentimiento. Ahora, la Biblia está escrita en ¿cuántas formas literarias más o menos? No, formas literarias. Prosa, ¿no es cierto? Hay cartas, hay poesía, hay analogía, hay historia, hay narración, ¿no es cierto? Hay parábola, hay una serie de figuras literarias que se encuentran en la Biblia, ¿no es cierto? Ahora bien, existe una figura que pertenece, ¿no es cierto?, también al concepto de figuras literarias que se llama antropomorfismo, que es la forma en cómo Dios se acerca a su creación, a la criatura. El creador se acerca a la criatura. Supongamos que tú fueras o tuvieras la capacidad de convertirte en el redentor de las hormigas. Y tienes que hacerte entender por las hormigas. Excluyamos que Jesucristo se hizo hombre porque esa es la consumación del plan de Dios. ¿Ya? ¿Qué tendría que pasar? ¿Le podría hablar yo desde mis términos? Antes que hacerse hormiga, pero yo quiero transmitirle, o sea, les digo, va a venir una hormiga que los va a nacer una hormiga sin pecado que los va a liberar. Pero antes de eso, ¿cómo le voy a explicar? El lenguaje hormiga, claro. Tengo que yo bajarme al nivel de las hormigas, ¿no es cierto?, para que me entiendan. Eso es el antropomorfismo. Cuando dice, por ejemplo, Moisés vio la espalda de Dios, y la pregunta es, ¿de qué ancho era la espalda? ¿Cómo va a ver la espalda de Dios si los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Pero la Biblia dice que vio la espalda. La mano de Dios cubrió, tiene 5 dedos. Moisés vio cara a cara a Dios. ¿De qué color eran los ojos de Dios? ¿Tenía nariz aguileña? ¿Qué? Eso es antropomorfismo. Es la forma en cómo Dios
el dolor de Dios, o sea, es la forma en cómo Dios se acerca a la criatura y le transmite por inspiración para que la criatura comprenda. Porque recuerden que la inspiración no es una posesión. La inspiración significa que Dios sopla, ¿no es cierto?, su sabiduría, su palabra dentro de un ser imperfecto, pero conserva todo su entorno, su experiencia, su bagaje, ¿no es cierto? Si Pedro era pescador, él no iba a escribir con ejemplos de mecánica, él iba a escribir con ejemplos de pescador. Y así sucesivamente. Eso es inspiración. El antropomorfismo es eso, que nos habla justamente de un Dios que se acerca a nosotros en términos que nosotros podamos entender un grado de la revelación del efecto de nuestros actos, ¿no es cierto?, en un mundo o en una dimensión absolutamente ajena a nosotros. La hormiga, no sé qué es lo que es dolor para una hormiga desde el punto de vista sentimental, pero si yo quiero que ella me entienda, yo tengo que bajarme a nivel de ella y de alguna manera explicarle, ¿no es cierto? Y la antena de Dios, yo no tengo antena si yo soy su Dios, no tengo una antena, pero tendría que decir la antena de Dios se dobló, no sé cómo usarlo. Pero ese es más o menos el concepto de antropomorfismo, y esa es la razón por la cual existen estas aparentes contradicciones de que Dios se arrepintió, pero Dios sabe todo. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que conjugar estos aspectos que son la forma en cómo Dios se da a conocer a mí, ¿no es cierto? Es como cuando dice que Dios se enojó, que Dios esto. O sea, Dios no tiene las mismas emociones que tengo yo. Dios no tiene esa variabilidad. Él es inmutable. Pero las asimila, digamos, para entenderla nosotros. Claro. Y le dolió en el corazón a Dios. O sea, eso es como decir, chuta, Dios estuvo deprimido toda la tarde. Porque es como cuando, por ejemplo, decir al séptimo día descansó. O sea, que Dios se cansa. No. ¿Me entiendes? Todo va en función de esto. Entonces, este es el concepto de esta figura literaria, que es justamente la forma en cómo Dios se acerca a nosotros. Ahora, en Jesucristo, por eso es que la persona de Jesucristo, el que me ve a mí, ve al Padre, el que esto, todo, porque Él es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Pero en el Antiguo Testamento Dios se comunicó en base a antropomorfismo justamente con su pueblo. Con su pueblo. ¿No es cierto? Ya. Bueno, esto es importante porque si Dios cambiara cualquiera de sus formas significaría que Él todavía puede aprender algo, y eso es imposible, ¿no es cierto? Inmutable, bueno, no significa que sea inactivo. Entonces, este primer atributo va a sostener a todos los demás, porque cuando hablemos del poder de Dios y digamos todopoderoso, es un poder absoluto que no cambia. En la eternidad de la eternidad nunca ha cambiado. Dios nunca ha sido más ni menos poderoso, más ni menos misericordioso. ¿Ya? La expresión de su misericordia en este concepto de la relación. Por eso es que cuando te digan que la Biblia está escrita por hombres, por supuesto, porque si Dios no hubiese usado seres humanos, jamás habríamos entendido nada. Si así, escrita por seres humanos, ¿no es cierto? Sí. Imagínate, y guardando los contextos, haciéndolo, digamos, guardando una serie de conceptos que nos acercan aún más, ¿no es cierto? Porque cuando tú entiendes la cultura israelita, se te abre otro, digamos, se amplía aún más la visión de esto. Entonces, pero para nosotros el concepto es re importante desde el punto de vista de que esto habla aún más de un amor inentendible de Dios hacia nosotros. Igual que en el Antiguo Testamento hay apariciones de Dios, de Jesús, ¿no es cierto?, en la forma del ángel de Jehová, y eso es lo que se llama las teofanías, ¿no es cierto? Cuando Dios, por ejemplo, llegó y Abraham se postró ante ellos, ¿no es cierto?, y si hubiesen sido sencillos ángeles, ¿qué tendría que haberle dicho el ángel? Que no se postre, ¿no es cierto? Porque sabemos nosotros que es la figura de Dios previa a su encarnación, porque se postra y recibe la adoración, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas. Y eran tres, por lo tanto eran el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces están representados en eso, ¿no es cierto? Representados en eso. La próxima semana vamos a ver dos
atributos más que son el todopoderoso y la omnisciencia. ¿Ya? Todopoderoso y la omnisciencia.